El 16 de octubre de 1994, Raúl Juliá ya era un actor consagrado. Sus trabajos en teatro, cine y televisión lo habían convertido en un referente no solo para otros actores latinos, sino también para artistas de cualquier procedencia. Juliá amaba el arte y una de sus pasiones era la ópera. Esa noche asistió junto a su esposa, Merrill Holloway, a la Metropolitan Opera House de Nueva York. Sería una de sus pocas horas de descanso. Después, tenía una reunión pendiente con Marco Surinaga, un cineasta y compatriota con el que ya había colaborado. Debían discutir un nuevo proyecto que los volvería a unir. Pero al salir de la ópera, Juliá comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal. Venía de atravesar graves problemas de salud, de modo que llamó a urgencias. Enseguida fue trasladado al Hospital Universitario de North Shore, en Long Island. La dolencia pasó, pero debió permanecer internado. Muy a su pesar, el actor se había acostumbrado a la vida en hospitales. Aprovechó su internación para evaluar los proyectos que le mandaban. El que más le atraía era el guión de Desperado, una mezcla de secuela y remake del film independiente El Mariachi, que sería dirigido por el mismísimo Robert Rodríguez. Juliá estaba ansioso por salir del hospital y regresar al set, pero esa misma noche sufrió un accidente cerebrovascular. Los médicos corrieron a atenderlo mientras Holloway seguía a su lado. Nada pudo evitar que el 20 de octubre quedara en coma. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo logró triunfar Raúl Juliá sin entrar en estereotipos latinos? ¿Es verdad que una gran tragedia marcó su vida? ¿Qué secreto ocultaba Raúl Juliá mientras interpretaba a Homero Adams? Para conocer esta historia de pasión, arte, lucha y convicciones, es preciso remontarnos al 24 de octubre de 1994, el día que murió Raúl Juliá. Antes de brillar en los escenarios y las pantallas, Raúl Rafael Juliá y Arcelay fue un pequeño repleto de sueños que nació el 9 de marzo de 1940 en Floral Park, una urbanización de San Juan de Puerto Rico. Su padre, también llamado Raúl Juliá, había estudiado ingeniería eléctrica en Estados Unidos para luego regresar al país y ejercer esa tarea en la cueva del Chicken Inn. Con esfuerzo y sacrificios, aquel negocio se volvió uno de los restaurantes más famosos de la ciudad. De hecho, se dice que fue pionero en llevar pizza a aquella parte de América Central. En cuanto a la madre, Olga Arcelay, era mezzo-soprano y había cantado en el coro de la iglesia antes de casarse y dejarlo todo. Otros miembros de la familia Juliá eran músicos profesionales, entre ellos la abuela de Raúl, María González. A su vez, todos eran devotos de las prácticas jesuitas, por eso Raúl padre y Olga salían a recibir a niños sin hogar y cuidarlos como si fueran del clan. Gracias a estas vivencias y compañías, Raúl aprendió valores que serían claves para su vida y su carrera. La belleza de la expresión artística, la importancia del trabajo duro, el amor a las raíces y el valor de ayudar a los más necesitados. El buen pasar de la familia permitió a Raúl y sus hermanos acceder a una buena educación. Estudiaron en el Colegio Espíritu Santo en Hato Rey, una organización privada católica. Allí, el futuro ídolo aprendió a hablar inglés fluido, ya que casi todo el personal se comunicaba en ese idioma, pero sobre todo, descubrió el teatro. En primer grado, los maestros organizaron una obra y Raúl se ofreció a participar. Para ese entonces se había vuelto fanático de películas como Las aventuras de Robin Hood y deseaba sentirse como su héroe en la infancia, Errol Flynn. Así el chico interpretó nada menos que al Diablo, un rol para nada fácil del que disfrutó muchísimo, tanto que luego de aquello se anotó para cada obra escolar que vino en el futuro. Para séptimo grado, Raúl se interesó en las obras de William Shakespeare, que leía en su idioma original. También por esos días conoció a su primera novia y futura primera esposa, Magda Basallo Molinelli. Cuando llegó a la adolescencia, Raúl ya era un apasionado de las tablas y a nadie sorprendió cuando continuó ejercitando la disciplina en su nuevo colegio, el San Ignacio de Loyola, un establecimiento privado y jesuita solo para varones. Entre clase y clase, el chico organizaba adaptaciones con una fijación especial para Hamlet. Se tomaba muy en serio la composición de personajes. Aunque trabajaba por horas para pulir sus dotes, nunca dejaba de esbozar una sonrisa. Su iniciativa y su talento eran innegables para los espectadores y para el personal del colegio. Al mismo tiempo aparecieron en su horizonte nuevas estrellas a las que imitar. Admiraba especialmente a José Ferrer, por ejemplo, actor puertorriqueño que brilló en los escenarios y se hizo de un nombre en el competitivo Hollywood. La vocación artística de Raúl también era apreciada por su familia, pero su padre insistía en que estudiara otra carrera, más exactamente, Derecho. Para complacerlo, el joven asistió a la Universidad de Fordham, en Nueva York, que también seguía la línea jesuita, pero no se sentía cómodo. Al cabo de un año abandonó ese camino y regresó a San Juan para estudiar humanidades en la Universidad de Puerto Rico. Para ganar algo de dinero, actuó en obras teatrales y en clubes nocturnos. Sus progenitores seguían sosteniendo que no creían que aquellas fueran las mejores decisiones, pero no les quedó más que aceptar los gustos de su hijo.
De a poco le brindaron apoyo. El primer gran paso profesional de Raúl llegó de la mano de Lillian Hurt, una comediante puertorriqueña que le dio trabajo en el hotel El Convento. Por esa época Raúl consideraba juntar dinero para estudiar en Europa. Entonces conoció a Orson Bean, un comediante y figura televisiva muy popular en los años 60, que había llegado a su tierra natal para pasar sus vacaciones. Tras ver la performance del joven en un club, le dijo que encontraría más y mejores oportunidades de crecimiento en Estados Unidos. Si se mudaba allá, él podría ayudarlo. Raúl se ilusionó, por fin podía empezar un sendero como el de José Ferrer, pero nada sería fácil. Cuando Raúl le contó sus planes a sus padres, ellos se mostraron escépticos, pero una vez más decidieron ayudarlo. Sin embargo, mientras el muchacho se disponía a armar las valijas, la tragedia embistió a los Juliá. Rafael, uno de sus hermanos, murió en un accidente de tránsito, tenía 19 años. Raúl pospuso el viaje para acompañar a los suyos. También fortaleció su relación con su novia al punto de comprometerse. Raúl estaba devastado, pero no olvidaba sus sueños. En 1964, una vez concluido el duelo, se instaló en Manhattan. Tenía 24 años y todas las expectativas puestas en triunfar. Adoraba ser puertorriqueño, pero no quería interpretar personajes de esa nacionalidad. Se negaba a ser un estereotipo. A la vez, sabía que era preciso hacerse de abajo. Debía admitir que los latinos tenían más inconvenientes para conseguir oportunidades y por más que él hablara un inglés fluido, sus rasgos hispanos eran innegables. Moderando sus ansias hizo varios trabajos para sobrevivir, incluyendo vender bolígrafos. La paga era poca y apenas tenía tiempo para pensar en el teatro. Sus padres le enviaban dinero, aunque apenas alcanzaba. Muy de a poco su convicción fue recibiendo golpes, no tan duros pero certeros y persistentes. Cuando estaba a punto de sucumbir a una crisis de identidad, la ayuda llegó una vez más por el lado de Hurts y Bean. Ella lo invitó a ver una obra en Broadway. Esa noche Raúl se encontró con su pasión y se prometió trabajar de actor a tiempo completo. Los prejuicios de los productores seguían latentes, pero tenía que empezar como fuera. Quería formarse con profesionales locales y Bean le recomendó a Win Handman, mentor de futuras estrellas como Michael Douglas y Richard Gere. Las primeras oportunidades de Julia fueron en el teatro. Gracias a un papel en una apuesta de La vida es sueño de Calderón de la Barca, obtuvo su carnet de la Actors Equity Association, una asociación que nucleaba a los otros artistas como él. Así también pudo conseguir un agente, Jeff Hunter, que lo condujo a la compañía hispano-estadounidense Theater in the Street. Con ellos hizo Shakespeare en las calles. La gente que pasaba solía quedarse estupefacta, observando sus sentidos monólogos. No eran pocos los que susurraban que aquel chico estaba destinado a llegar lejos. Y no se equivocaban. Julia se sentía encaminado, pero ganaba demasiado poco y necesitaba crecer. Así dio con Joseph Papp, un productor de teatro que hacía castings abiertos, sin discriminar. De inmediato se ganó su confianza y fue contratado para una apuesta de Tito Andrónico de Shakespeare. No obstante, al terminar la temporada quedó desempleado. Al igual que muchos actores teatrales, buscó las posibilidades monetarias que ofrecía el cine y la televisión. Para estar en la telenovela Amor a la Vida, debió comprometer sus principios y componer a un inmigrante cubano. Pero ese trabajo también se acabó. Volvió con Paps y le rogó alguna oportunidad extra, aunque fuera barriendo la sala. Paps lo volvió a contratar, ahora como director de una apuesta de Hamlet. La experiencia le permitió recuperar confianza y engordar un poco sus bolsillos. Si bien sabía dirigir, Julia quería estar en el escenario y vio una chance fuerte en That Cuban Thing, una obra de Broadway. Era en las ligas mayores, sí, y él se sentía listo. Se presentó a la audición, pero los productores lo rechazaron. Decidido a obtener el trabajo, Raúl audicionó 3 veces más. En la última directamente les dijo: saben muy bien que soy el único adecuado para este papel, ahora decídanse. Y lo contrataron. Raúl se lució en aquella obra y de ahí pasó a otras más reconocidas. Hizo tragedias, comedias y hasta se puso la capa de Drácula. Julia amaba el teatro y nunca dejó de hacerlo. Sin embargo, una vez más era consciente de que las mejores oportunidades económicas estaban en las pantallas, sobre todo en el cine, pero ese trayecto no fue nada sencillo. A comienzos de los 70, Julia consiguió papeles pequeños en series y programas como Plaza Sésamo. Durante una época debió correr de los sets a los teatros. Fueron días desgastantes para él, pero estaba viviendo de la actuación. Su sueño por fin se cumplía. En ese contexto de efervescencia y oportunidades, accedió al cine. Eran papeles mínimos, pero que le permitieron familiarizarse con aquel mundo. Su primer film importante fue The Panic in Needle Park, un drama sobre jóvenes de los suburbios. En esta película también obtuvo su primer protagónico, Al Pacino. De a poco llegaron más roles en cine para Julia, pero siempre con apariciones de a pocos minutos.
Su fortaleza actoral seguía estando en el teatro, y fue desde ahí donde captó la atención del laureado director Francis Ford Coppola. Fascinado por su carisma, el hombre le dio un papel de reparto en One from the Heart, un ambicioso drama musical. Para el actor significó un paso decisivo en su carrera. Por desgracia para él, la película resultó un fracaso económico, pero Julia impresionó a la crítica y a otros cineastas alejados de Hollywood, entre ellos el director argentino-brasileño Héctor Babenco, quien lo tuvo en cuenta para El beso de la mujer araña. Basada en la novela del argentino Manuel Puig, el film le permitió componer a Valentina Rey, un revolucionario encerrado en una prisión durante la dictadura de Brasil. Raúl, fiel a su estilo, se comprometió con el personaje, con quien compartía sus convicciones y su lucha a favor de los derechos humanos. Tanto vínculo generó con el proyecto que al terminarlo sintió que realmente acababa de salir de la cárcel. El sacrificio valió la pena. Logró una labor descarnada y pasional, fuera del típico estereotipo del latino. Su carisma impactó al público, que llenó las salas, y también a la prensa más exigente. No sorprendió entonces que Raúl fuera nominado a un Globo de Oro. También estuvo cerca de ser nominado al Oscar, pero tal nominación le tocó a su compañero de elenco, William Hurt. Cuando ganó, William subió a recibir la estatuilla y le agradeció especialmente a Julia. Gracias al beso de la mujer araña, Raúl comenzó a ser tenido en cuenta por los grandes estudios de Hollywood. Se volvió una cara familiar en películas de gran nivel, donde demostró estar a la altura de estrellas como Mel Gibson, Jane Fonda, Jeff Bridges y Harrison Ford. Interpretó a personajes latinos, pero también a otros de diferente época y nacionalidad, como Victor Frankenstein en Frankenstein Unbound. Su presencia y compromiso deslumbró a colegas y directores. Para componer a un abogado en Presumed Innocent, por ejemplo, estudió el sistema judicial y asistió a tribunales. Aunque era humilde y profesional, sabía cuándo hacerse valer. En Habana, interpretó un papel a la altura de los protagonistas, Robert Redford y Lena Olin. Estos figurarían en los créditos antes del título. Julia también quiso aparecer en ese lugar, pero como los productores le negaron ese privilegio, prefirió directamente no ser acreditado. Julia era una personalidad respetada en Hollywood, pero se las arregló para colaborar con talentos de Puerto Rico, como el director Marcos Surinaga. Ambos participaron en La Gran Fiesta y en la coproducción con Argentina Tango Bar. También en ese país actuó en La Peste, donde volvió a coincidir con William Hurt. Aún así, Hollywood lo reclamaba y en 1990 recibió una propuesta inusual. Paramount Pictures preparaba una versión cinematográfica de The Addams Family, una serie muy famosa de los 60, a su vez basada en las caricaturas de Charles Addams. La historia seguía a la familia del título, compuesta con personajes dignos de una película de terror, pero en clave de comedia. Julia aceptó personificar a Homero Adams, el patriarca del clan. Aquí vale aclarar que el nombre original del personaje es Gómez Adams, de ahí su conexión latina. Al actor le encantó el personaje porque, según dijo, podía ser maravilloso incluso en sus momentos de depresión. Eso le permitió construir a un sujeto histriónico y jugar como cuando había hecho del diablo en su primera obra. Para Julia, The Addams Family representó un movimiento arriesgado. Era su primera vez encabezando una gran producción de Hollywood que se basaba en una franquicia ya exitosa. Y recordemos que por ese entonces muy pocos actores latinos lideraban films tan ambiciosos. En Paramount se preguntaban si habían acertado en contratarlo, pero su entusiasmo por Homero Adams impregnó cada escena y resultó crucial para enloquecer al público y a la crítica cuando la película se estrenó en 1991. El actor nunca había estado tan sardónico, divertido y encantador. El público quiso más, y a los 2 años tuvo una secuela, The Addams Family Values, considerada por muchos superior a la primera. Luego de décadas de trabajo sin pausa, Raúl tenía Hollywood a sus pies. ¿Pero los lujos acaso lo habían cambiado? Aunque se había consagrado como actor, Julia nunca dejó de lado sus convicciones. Su vida sentimental sufrió cambios fundamentales. Tras el divorcio con Molinelli en 1969, conoció a Meryl Holloway, una bailarina y actriz. Habían coincidido en el musical Ilya Darling. Ella había quedado impactada por sus enormes ojos y mucho después dijo que pudo haberse casado con él allí mismo. Al final contrajeron matrimonio, pero en 1976. De la unión se derivaron sus 2 hijos, Raúl Sigmund y Benjamin Rafael. Holloway contuvo a Raúl en los momentos más duros de la profesión y disfrutó de su crecimiento y la manera en que el hombre fue barriendo con los prejuicios del show business. Él cuidó de los 3, imitando el ejemplo de su padre, que sabía balancear trabajo y familia. Además de haber construido una sólida vida personal, Julia nunca abandonó ni su ser puertorriqueño ni su humanismo. Lo demostró en films como Romero, donde le puso el alma al arzobispo salvadoreño, Oscar Romero. Como no era suficiente, trasladó esas preocupaciones a la vida real.
Tenía muy presente cómo sus padres aprovechaban su buena condición social para ayudar a los niños huérfanos y todo aquel que precisara de un plato de comida y una palabra de aliento. Por eso impulsó The Hunger Project, una organización destinada a acabar con el hambre en el mundo. Hizo donaciones mensuales, la promocionó en eventos y conferencias. Cuando advirtió que con esto no alcanzaba, decidió hacer ayuno el día 14 de cada mes, desde 1977 hasta el fin de sus días. Así le hacía saber al mundo su compromiso con la causa. Su activismo le valió reconocimientos alrededor del globo. Además de esto, Juliá tenía convicciones políticas firmes. Simpatizaba con el Partido Independentista puertorriqueño, que abogaba por la independencia de Estados Unidos. Incluso fue amigo de la infancia de uno de sus principales referentes, Rubén Berríos. Con poco más de 50 años, Raúl Juliá sobresalía en todas sus facetas, pero esta felicidad muy pronto se vería truncada por su salud. Juliá comenzó la década del 90 como un astro terrenal, querido y respetado, pero era muy cuidadoso de su vida privada. Por eso, eligió no anunciar que le habían diagnosticado cáncer de estómago. Hizo todos los tratamientos que fueron necesarios. En 1993 se sometió a una operación. Aunque su salud era delicada, quiso seguir trabajando. Así aceptó participar en Street Fighter, una película de acción protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Le interesó componer al general M. Bison, el villano, por un motivo específico. Sus hijos eran fanáticos del videojuego en el que se basaba la película. Le importaba mucho hacerlos felices viendo a su padre en ese universo. El rodaje fue complicado, en gran parte debido a los problemas de Van Damme con los vicios. Juliá también tenía sus inconvenientes debido al cáncer, aunque siguió comportándose como un profesional y le aportó clase al rol. Pero el tiempo fue tirano y aquella terminaría siendo su actuación póstuma. Aunque aún faltaba para el instante final, Juliá tuvo tiempo de lucirse en The Burning Season, un telefilm acerca del activista ambiental brasileño Chico Mendes. Sería su último gran papel, que le valió premios como el Emmy. Tenía un diagnóstico en contra, pero Raúl no pensaba detenerse, hasta que llegó el accidente cerebrovascular, y es así como nuestra historia vuelve al principio. A partir del 20 de octubre de 1994, Juliá permaneció en coma. Parecía incapaz de recuperar la conciencia. Holloway y los hijos de ambos permanecieron en el hospital universitario North Shore. Pronto se acercaron más seres queridos. La noticia también dejó en vilo a la comunidad artística mundial y a todos los que alguna vez habían tenido el privilegio de conocer al astro y de recibir su bondad y dedicación. Quienes amaban a Raúl esperaban un milagro, pero eso nunca sucedió. El 24 de octubre de 1994, el mítico señor Adams murió. Tenía 54 años. Tal como había especificado, sus restos fueron trasladados a San Juan, donde el 27 de octubre se realizó un funeral en el Instituto de Cultura puertorriqueña. Allí se congregó una multitud que lo despidió con música y alegría. Mientras sepultaban el féretro en el cementerio de Buxeda, desde un helicóptero dejaron caer una carga de claveles, mientras la gente gritaba «¡Viva Puerto Rico libre!». El dolor también se sintió en Estados Unidos. Se celebraron misas y eventos para homenajearlo con palabras y lecturas de poemas a cargo de los amigos que Raúl había cosechado durante su carrera. El hombre había partido físicamente, pero no así su espíritu ni su obra. El legado de Raúl Juliá fue poderoso desde el primer momento. Para empezar, demostró que un actor latino podía hacer carrera en territorio anglosajón y esquivar los estereotipos, aunque sin dejar de honrar sus orígenes. Fuera en las calles, en los escenarios o en los sets de filmación, siempre dio lo mejor de sí. Hizo bandera del profesionalismo y supo cuándo imponerse ante los mandamases de Hollywood. Aunque ganó prestigio, nunca le temió a lo popular. Gracias a su trabajo, Juliá marcó un precedente para otros actores hispanoparlantes, sobre todo para sus compatriotas como Benicio del Toro y Luis Guzmán. Este último trabajó con él en The Burning Season y nunca dejó de recordarlo, en especial cuando el director Tim Burton lo eligió para componer a Homero Adams en la serie Merlina. Como mostramos, Juliá también vive en las causas humanitarias. The Hunger Project sigue adelante en su iniciativa de combatir el hambre. A su vez, el Fondo Nacional para las Artes Hispanas otorga cada año el premio Raúl Juliá a la excelencia. Los tributos aún son comunes en Puerto Rico, Estados Unidos y otras partes del mundo. En un presente cada vez más lúgubre, el solo recuerdo de Raúl Juliá transmite luz, inspiración, generosidad y esperanza. Esa esperanza que solo pueden despertar aquellos hombres y mujeres libres que se entregan con cuerpo y alma a sus pasiones y convicciones.